In the end, nothing was ever better than what can only be imagined. My life and death are intertwined in my thoughts. Something will change. I was reborn. Lanzan una alerta roja para los padres de familia. Advierten sobre los videojuegos transmitidos. Se muestran imágenes y actos sexuales perturbadores. I could repeat my father's curse. Love struck by apathy. Their child laid in life. Las creepypastas, historias originadas en internet sobre rumores y relatos de terror proveniente de los términos creepy y copypasta, han existido desde los inicios del internet, en foros como 4chan, blogs o Wikipedias. Estoy seguro de que todos conocemos a las creepypastas más famosas, Jeff the Killer, Ailes Jack, pero, al igual que todo lo que es popular este se expande. Hoy hablaremos de creepypastas de videojuegos. Ahora que ya sabemos qué es una creepypasta, debemos saber cómo funcionan las creepypastas en los videojuegos. Existen muchos tipos de videojuegos con creepypastas, pero lo resumiré en 3 tipos. Haunted Games, estos son el tipo de terror de videojuegos malditos. El más popular que me imagino es Sonic.exe, juegan con la idea de lo prohibido y distorsionan al material original. Los Lost Media son el tipo de juegos perdidos, en los que se supone que hay material muy gráfico o sensible. En las creepypastas suelen ser falsos. Y el Psychological Horror, básicamente son los juegos que rompen la cuarta pared, usan archivos de tu computadora y el terror se basa en lo que te rodea. Estos son los principales tipos de creepypastas. Ahora sí, empezando tenemos a los Sonic.exe. No grabé nada, por una razón muy importante, así que usaré un gameplay para explicar. Al empezar, la pantalla principal cambia y al jugamos con Tails, mientras avanzamos el juego se va glitcheando cada vez más. Sonic es malo por alguna razón y nos persigue para matarnos, y lo hace. Después vamos con el rojo. Aquí dejé de jugar por esta parte, no soy epiléptico que yo sepa, pero me empezó a doler mucho la cabeza al llegar a esta sección, me sentía mareado, pesado, por mi bien lo pondré a velocidad lenta. Sonic empieza a hablarnos a nosotros, y nos mata. Luego toca Dr. Eggman, quien sufre el mismo destino, y así acaba el juego. Pero todo fue un B, las almas nos hablan sobre querer detener esto, pero Sonic nos mata de igual forma. Esta imagen no da miedo, y por el humor de hoy en día hasta me da risa, pero cuando esto salió ya no era un juego. Vamos, Buki. Hacelo real, Buki. Yo tengo una salvadoreña de mascota. Ey, socio. El juego en sí es un poco cutre, pero lo más interesante es cómo se popularizó esta historia. En 2011, en una wiki de creepypastas se originó la historia. Tom consigue el juego de su amigo Kyle, quien le deja advirtiendo que lo destruya antes de que, eso, venga por él también. Al jugar el juego, pasa todo lo que dije y Sonic acaba con todos. Un poco mierdera la historia, pero... En 2012 un fangame fue hecho, y ese juego explotó. Todos lo jugaron. En YouTube fue por mucho tiempo una mina de oro para los canales, y así surgió este tipo de historias. Un personaje infantil corrupto que es un tipo de dios y rompe la cuarta pared, lo que evolucionó al mascot horror. Ahora, existen muchas creepypastas de Pokémon, pero voy a hablar de la que más me llamó la atención, Pokémon Lost Silver. La historia trata de un pana que se compró el Pokémon Silver pirateado. Ya estaba en el juego en un archivo guardado anteriormente, lo cual era extraño ya que esperaba que todos estos carros hubieran sido borrados por la poca batería. Y lo más importante son los Pokémones. Al juntarlos a todos nos da la frase de vete, apúrate, y a lo largo del juego locaciones normales del juego se ven distorsionadas y dejan de tener NPCs. Leí el letrero que decía regrese ahora. De repente, me pidieron que respondiera sí o no, en un cuadro de diálogo, pero no me hicieron ninguna pregunta. Al volver a ver a los Pokémones estos dirán, él murió, y siguiendo por un pasillo entraremos en batalla con esta entidad, donde nuestros Pokémones mueren y la entidad es decapitada, haciendo otro cambio. Luego descubrí que era exactamente esa habitación cuando se dijo el texto final, RIP. Esa habitación era una gran tumba, rodeada de otras tumbas. Bolt ya estaba muerto.
Este se nota que está mejor hecho, no depende de los screamers y en su mayoría no da miedo, pero genera una incomodidad, al igual que Sonic.exe. Este fue una creepypasta originalmente de un foro que se popularizó por un fangame hecho por alguien ajeno. Aquí la historia deja muchos puntos inconclusos y a interpretar, un final casi abierto, que si quieren saber más de eso, vean el video anterior. Ya tenemos un patrón del juego prohibido con una entidad inexplicable o una versión corrupta del juego anterior, pero vamos con un ejemplo que se sale más del margen de las creepypastas. Slendytubbies, creepypasta de los Teletubbies, es una de las razones de por qué el mascot horror existe. Fue tan pero tan importante que no era extraño que alguien conociera a los Slendytubbies antes que a los Teletubbies. Además, estos fueron de los primeros juegos que he jugado en toda mi vida, así que le tengo cariño. Esta vez no hablaré de la creepypasta ya que no la considero tan interesante como los juegos hechos en base a esta. El más popular, Slendytubbies 3, es bastante conocido y lo más importante, este tiene toda una historia. Al inicio del juego somos el rojo, y hablamos con la aspiradora, cuestión que nos vamos a dormir y sorpresa, la papilla que comemos tiene un tipo de virus que nos hace mutar, Tinky Winky nos mata a todos supuestamente y cambiamos de personaje. Somos un supervisor que tiene que ver qué pasó con los Tubbies. Al ver la masacre que hicieron, nos mandan correteando. Durante el juego debemos acabar con los Slendytubbies mutados, tomar decisiones y descubrir quién está detrás de todo. Un juego bastante decente para su época y por el cual quiero hacer un video más a fondo es estos juegos, espérenlo. Y al igual que todos los juegos anteriores, estos están completamente explotados. Hay demasiados juegos con universos individuales, con su propio lore, que funcionan como precuelas, versiones para celular, y esto es lo que va matando este tipo de terror, la explotación de una franquicia. Hoy en día, las creepypastas están casi muertas, lo que predomina es el psychological horror. ¿Por qué? Porque es lo más popular entre el público infantil. La idea del monstruo que infecta tu PC y se vuelve real, está tan explotada, que es más rentable hacer un juego sin alma, porque es lo que vende más. La calidad del terror, y juegos en general ha bajado tanto por la popularidad, fácilmente podríamos culpar a las grandes empresas, pero nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad, nosotros somos los que apoyamos esto. Ahora, no es como que las creepypastas fueran lo más original del mundo, pero eran una alternativa a lo normal y saturado del terror. Creo que no dejarse llevar por la nostalgia es fundamental, al igual que aprender del pasado. Ahora me callo el hocico e iré al punto. La caída de las creepypastas, aparte de lo que ya dije, se debe a que nadie sabe cómo generar miedo. Llegó al punto donde nadie sabía cómo dar más miedo que surgió la implementación del gore, porque la mayoría del internet son edits. Pensaron, más violencia es igual a más miedo y mejor profundidad en la historia. Ponían cada mierda que pensaban, violación, abuso físico, desmembramiento, tortura. Era tan pero tan obvio que se sentía como una lista de cosas que debían pasar. Y mientras más fuerte, más hablado, por eso llegaron los increíbles videos de gente siendo poseída por un juego, poseída por Free Fire. Por juego genérico. Familiares decían que el joven estaba poseído por malos espíritus. Por Goku. Hasta tus papás sabían de estos vídeos y se los creían más encima, sobre todo en Latinoamérica, que llegaba hasta a los noticieros. Chavales, esa fue la flopeada de hoy. Debo apurarme a hacer otro video porque en lo que hacía digamos que pasaron cosas. Suscríbanse y comenten la primer cosa que se les ocurra, denle un pedazo de like a este video Saiyajines, y antes de irme, que en paz descansen, Gaspin, Oliver y las demás víctimas del choque de helicóptero. Esta situación me hizo darme cuenta que nada está prometido para mañana. Si bien no sé mucho de Gaspin, Oliver fue un artista con el cual estuve mucho tiempo, hizo 2 de mis canciones favoritas y tenía mucho más que hacer. Adiós a estos maestros del entretenimiento.